Osteología y articulaciones del miembro superior. El miembro superior va a estar conformado por la parte la clavícula y la escápula, en la cintura escapular, el brazo por el húmero, el antebrazo, el radio y el cúbito, y en la mano vamos a tener los huesos carpianos, metacarpianos, falanges proximales, distales, mediales y distales. Entonces, en la cintura escapular tenemos a la escápula con la clavícula que va a estar conformada, van a estar unidas por ligamentos. En esta vamos a encontrar entre el acromión que se encuentra en la espina escapular, superior a la espina escapular, vamos a encontrar el acromión. El ligamento que va a unir a ambos, el acromión con la escápula, es el ligamento acromioclavicular. Entonces, este ligamento va a unir a ambos, pero aparte de este ligamento entre la escápula y la clavícula, tenemos otro ligamento más que es el ligamento coracoclavicular, que va a estar en la región del codo, de la apófisis coracoides, con la cara inferior. Okay, con la cara inferior de la clavícula, aproximadamente a partir de la región de la tuberosidad conoidea, que se podemos observar en esta región, la tuberosidad conoidea y la tuberosidad coronoidea, y donde vamos a observar el ligamento para el ligamento trapezoideo, la línea para el ligamento trapezoideo y la tuberosidad conoidea para el ligamento conoideo. En este punto, este ligamento va a estar dividida en dos partes, que son casi diferenciables, que van a ser el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. El ligamento conoideo se va a dirigir hacia la cara inferior de la clavícula en forma de abanico, y el ligamento trapezoideo por su parte va a ser de forma cuadrilátera, que se va a anclar entre la cara inferior de la clavícula y su borde anterior. Bien, entonces, esos son los dos ligamentos. Ahora, en base a esto vamos a encontrar también un tercer ligamento que vamos a observar aquí. El ligamento entre la apófisis coracoides y el acromión, que es el ligamento coracoacromial. Este ligamento va a cubrir la cápsula articular entre el radio, entre el húmero y la cavidad glenoidea. Y vamos a encontrar en este punto una bolsa sinovial entre el ligamento conoide, que va a ser la bolsa entre los ligamentos coracoclaviculares, una bolsa sinovial. También vamos a encontrar ahora el siguiente ligamento que vamos a encontrar estaría entre el húmero y la cavidad glenoidea, que será el glenohumeral, ligamento glenohumeral. Entonces, en base a esta articulación glenohumeral vamos a observar a una cápsula articular entre la región de la cavidad glenoidea y que se va a anclar en la cabeza del hueso húmero. Esta cavidad glenoidea que podemos observar en el borde lateral de la escápula, vamos a saber que va a presentar un rodete glenoideo que va a ser más profundo a la cavidad para poder anclar correctamente a la cabeza del húmero. Entonces vamos a encontrar aquí superiormente a la tuberosidad supraglenoidea, infraglenoidea. En la supraglenoidea se va a albergar el músculo bíceps, el músculo de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, el músculo de la cabeza larga del músculo bíceps tríceps braquial, y entre estos entonces la cavidad glenoidea va a tener en esta zona una forma de N o Z, N tumbada o Z, donde va a tener tres segmentos. Bien, en base a este punto nosotros vamos a recordar que la articulación glenohumeral va a presentar el disco articular propiamente y va a tener ligamentos en N o Z tumbada, que vamos a encontrar el ligamento coracohumeral, que sería este coracohumeral. Este ligamento coracohumeral se va a anclar en el troquíter y se va a insertar ahí, donde el borde de la apófisis coracoides precisamente. El troquín, en el labio del troquín, por ahí va a pasar el tendón del músculo de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, que podemos observar aquí, en este círculo, en la corredera bicipital o el surco intertubercular. Entonces, en este punto. Y continuando, vamos a tener también el ligamento coracoglenoidea a nivel del borde lateral de la apófisis coracoides, que vamos a observar aquí. Entonces, en lo que estamos en la articulación glenohumeral, nosotros vamos a saber que va a tener una glenohumeral superior, glenohumeral media y glenohumeral inferior. En la glenohumeral superior y en la media vamos a encontrar un pequeño orificio triangular con base
lateral que va a presentar el orificio de Weybridge, ¿ya? El orificio de Weybridge, o también denominado agujero oval. Y entre el ligamento glenohumeral inferior y el medial vamos a encontrar otro orificio que va a ser el orificio subcoracoideo. Nosotros de saber, ya sabemos que en el troquín superiormente vamos a encontrar el músculo supraespinoso, medialmente el infraespinoso y lateralmente vamos a encontrar el redondo menor. En el troquín vamos a encontrar el músculo subclavio e inferiormente a esta corredera vamos a encontrar medialmente la inserción medial e inferiormente el músculo braquial, coracobraquial. También tenemos la inserción de lateralmente el músculo de la B deltoides con la B deltoidea, el músculo e inferiormente vamos a saber que se inserta el músculo braquial. Bien, también en su borde lateral del húmero vamos a saber que se inserta el músculo brachioradial y también el corto del hueso. Ahora, como sabemos, en esta corredera bicipital vamos a encontrar un ligamento que va a albergar el tendón de la cabeza corta del músculo bíceps braquial, que va a pasar por esta superiormente entre el epicóndilo en la tuberosidad mayor y menor. Vamos a observar que vamos a observar el ligamento de Gordon-Brody, y inferior a este ligamento la vaina tendinosa intertubercular. Estas serían las articulaciones más presenciales en estos huesos. Ahora, si nos vamos hacia la escápula, nos dirigimos hacia la parte medial, nosotros vamos a observar en el borde superior de la escápula, vamos a observar una pequeña escotadura. Esta escotadura va a ser para el ligamento superior, el ligamento transverso superior de la escápula, donde vamos a observar una pequeña tuberosidad por donde se va a anclar el músculo homoioideo. Ahora, por debajo de este ligamento, ¿qué estructura va a pasar? El nervio supraescapular. Solamente esa estructura. Claro, y observamos también inferiormente que tenemos la fosa subescapular, donde se va a insertar el músculo subescapular, su borde medial para el músculo redondo menor, el redondo mayor, el músculo. Y ahí tenemos sus distintas estructuras con el serrato, el músculo dorsal ancho posteriormente y sus distintas estructuras, ¿no? Entonces, continuando con estos ligamentos, los que hemos visto ya, entonces vamos a seguir con el ligamento que va a estar muy escondido, que es el ligamento transverso inferior de la escápula, que pasaría por aquí, que estaría alrededor del borde lateral de la espina escapular. Esos serían los ligamentos. Ahora, ¿cuáles son los ligamentos que refuerzan el ligamento glenohumeral o la cavidad glenoidea? Mejor dicho, los ligamentos de la cápsula articular. ¿Cuáles son los ligamentos de refuerzo? Que serían relacionados con el tendón, con el ligamento coracoacromial, la unión de la apófisis coracoides y el acromión. Tendemos al tendón supraespinoso. Medialmente vamos a la altura de la cabeza del húmero, vamos a tener al tendón subescapular. Y esos serían los ligamentos o tendones de refuerzo para la cápsula articular. Ahora bien, inferiormente a la cavidad glenoidea, si hablamos de la cápsula articular, vamos a tener el ligamento capsular, que va a estar inferiormente en el borde medial del húmero. También vamos a encontrar las bolsas sinoviales, que van a estar entre el ligamento coracoacromial, que va a ser la bolsa subdeltoidea fusionada con la bolsa subacromial, que vas a encontrar por aquí. Ahora bien, si hablamos netamente de la cavidad glenoidea, nosotros estaríamos observando esta posición. Entonces, en base a esto, nosotros podemos decir lo siguiente. La cavidad glenoidea nos va a presentar las siguientes estructuras, que son, primero, tenemos al rodete glenoideo,
el rodete glenoideo que vamos a observar por aquí, y superiormente vamos a observar la aparición del tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial por esta zona. Entonces, superiormente solamente estaríamos hablando de esas articulaciones principales. Luego tenemos obviamente la guerra escapular, que es la anterior, luego la posterior, la extremidad medial o external de la escápula, el húmero que va a presentar dos tuberosidades, que es el troquín y el troquíter, el tubérculo mayor y el tubérculo menor, la inserción del músculo braquial, y posteriormente vamos a encontrar inferiormente a este, vamos a encontrar que en su borde posterior del húmero vamos a observar la bifurcación de dos ramas que van a formar la fosa coronoidea. Vamos a tener el capítulo, mejor dicho, trocle y capítulo del húmero. Inferiormente, en su cara inferior vamos a encontrar la fosa del olecraniana. Bien. Superiormente, esta cabeza, en la cabeza del húmero vamos a saber que tiene 30 milímetros de radio. Tenemos el cuello, la cabeza del húmero, el cuello quirúrgico, sus dos tuberosidades, y en base a ello están las articulaciones. Vale. Ahora vamos a las articulaciones del codo. Ahora bien, en esta articulación entre el húmero, el radio y el cúbito vamos a encontrar un ligamento que va a ser muy vistoso, que va a ser el ligamento colateral del cúbito, que podemos observar aquí. Entonces, en base a esta articulación del codo, vamos a observar que tenemos a la parte distal, apófisis distal del húmero, que va a estar relacionada tanto con el radio como con el cúbito o ulna. Este radio va a tener su propia cabeza, la cabeza del radio, la cabeza articular del radio, la tuberosidad del radio, que se va a encontrar medialmente. Entonces, y entre estas dos estructuras, claramente, entre el borde interóseo del radio y el borde interóseo del cúbito, vamos a encontrar la membrana interósea, este espacio entre ambos. Esta membrana sinovial, vamos a decir, membrana sinovial, vamos a observar que esta es rugosa, que vas a encontrar rugosa y resistente, y está diferenciada en fascículos fibrosos en sus 2/3 superiores, y mientras que está delgada y más propiamente membranosa en sus 2/3 inferiores. Ahora bien, entre esta membrana interósea vamos a saber que en la parte posterior y en la parte posterior y en su tercio superior, nosotros vamos a encontrar un fascículo fibroso que va a ser grueso, denominado el ligamento oblicuo interóseo radiocubital. Ligamento interóseo oblicuo radiocubital. E inferiormente a este también vamos a observar nosotros el ligamento oblicuo inferior radiocubital, que se va a encontrar por esta zona. Vamos a encontrar entonces entre las dos estructuras, entre el cúbito o ulna y el radio, que se van a articular mediante ligamentos, y en la tuberosidad del radio nosotros vamos a encontrar un músculo que va a ser el músculo bíceps braquial, por esta zona de aquí. Ahora bien, nosotros también vamos a saber de la existencia entre el radio y el cúbito de ciertos ligamentos que van a ir como aletas, y uno que va a ser cuadrangular, que va a ser denominado el ligamento cuadrado. Este ligamento, también denominado de Dunce, es un engrosamiento en la parte de la cápsula que va a estar situada inferiormente a la articulación radiocubital proximal. Va a presentar la forma de una lámina cuadrangular, como habíamos mencionado, y se va a encontrar en el cuello del radio, que estaría por esta zona aproximadamente. El cuello del radio. Ahora, propiamente esta va a tener su membrana sinovial, que va a tapizar la cara profunda de esta cápsula articular, que va a estar relacionada en todo esto. ¿Vale? Esta articulación en su mecánica podemos decir que puede realizar de movimientos de flexión y extensión. Flexión y extensión.
Y ya respectivamente del hueso del radio y el cúbito podemos observar su borde interóseo, borde medial, borde posterior, al igual que el del cúbito, borde interóseo, borde anterior, borde posterior, cara posterior, cara medial, cara lateral y así. Que va a tener 2 epífisis y una diáfisis. Bien. En base a los huesos y articulaciones de la mano, nosotros vamos a encontrar una primera articulación entre el radio y el cúbito. ¿Qué van a hacer? Esta articulación denominada radiocarpiana se debe a que el radio es el único que está en conexión directa con los huesos del carpo, mientras que el cúbito va a estar separada de ellas del cóndilo carpiano por el disco articular. Entonces, en los huesos de la mano que vamos a encontrar, a los de la primera fila, que van a estar compuestos de lateral a medial por el hueso escafoides, semilunar, el piramidal y el pisiforme. Los de la segunda fila están conformados de lateral a medial por el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. En los de las falanges tenemos a las falanges proximales, las medias y las distales. Entonces, en este punto nosotros vamos a encontrar primeramente a las superficies articulares relacionadas con la cavidad glenoide antebraquial, que esta va a estar formada por los 2 tercios laterales de la extremidad inferior del radio. Luego tenemos al cóndilo carpiano, que va a estar formado por las superficies articulares tanto del hueso escafoides, semilunar y piramidal. Ahora bien, en sus medios de unión vamos a tener a las superficies articulares y tenemos también a los medios de unión. Entre los medios de unión vamos a tener a la cápsula articular, esta cápsula articular que va a estar presentada de superior e inferiormente por las superficies articulares que van a presentar los huesos. En base a esto, nosotros también vamos a encontrar al ligamento anterior, que va a estar compuesto por el ligamento anterior o también denominado capsular, que a su vez va a contener el ligamento radiocarpiano palmar y el cúbito carpiano palmar, que son los dos, ¿no? Este primer ligamento mencionado se va a articular en la cara articular carpiana del radio y en la apófisis estiloides. Entonces, por consiguiente, el segundo ligamento que he mencionado, el ligamento cubiocarpiano palmar, van a ser del borde anterior del disco articular. Entonces, en el ligamento posterior también nosotros vamos a encontrar el ligamento radiocarpiano dorsal, luego tenemos el ligamento lateral, en el que vamos a encontrar el ligamento colateral radial del carpo, y finalmente tenemos el ligamento medial. Este ligamento medial va a ser denominado ligamento colateral cubital del carpo, que nace del vértice y del lado medial de la apófisis. Bien, en base a esto ¿qué encontramos en este punto? La membrana sinovial. La membrana sinovial se va a extender desde el contorno de la superficie articular antebraquial, recubriendo la cara profunda de la cápsula articular que encontraríamos por esta zona, que claramente se va a extender desde la superficie articular antebraquial de la superficie carpiana. Se va a extender desde esta zona. Para esta articulación, ¿qué movimientos puede dar? Tenemos los movimientos de flexión, extensión, lateralidad, circunducción y también los movimientos de rotación. Ahora, tras esto nosotros vamos a encontrar a las articulaciones del carpo, o también denominadas intercarpianas, que vamos a encontrarlos en la primera y la segunda fila. Aquí propiamente vamos a encontrar a las articulaciones intercarpianas de la primera fila, intercarpianas de la segunda fila, y vamos a encontrar a las mediocarpianas, que va a estar en la unión de ambas filas, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de los huesos de la primera fila, nosotros vamos a saber que los 3 primeros huesos, tanto el escafoides, el semilunar y el piramidal, van a formar el cóndilo carpiano, que van a estar cubiertos por una delgada capa de cartílago. Estos ligamentos, por su parte, van a presentar ligamentos que se dividen en intercarpianos, interóseos, palmares y los dorsales. Tanto el hueso de la articulación del hueso pisiforme, nosotros vamos a saber que este va a estar unido por el hueso piramidal mediante una articulación elipsoidea. Ese va a estar recubierto por una cápsula articular y varios ligamentos. Entonces el ligamento sería el ligamento superior y el ligamento pisiganchoso.
Ahora, la articulación intercarpianas de la segunda fila del carpo. Esta articulación tiene a los hueso trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso propiamente. Estos huesos van a estar unidos por tres articulaciones, por así decirlo, planas, tres articulaciones planas directamente. Entonces, a su vez, estos van a estar unidos por los ligamentos intercarpianos interóseos, los ligamentos intercarpianos palmares y los intercarpianos dorsales que estarían al otro lado, ¿verdad? Ahora, la articulación, si hablamos de la articulación mediocarpiana, nosotros vamos a encontrar que esta va a ser la unión tanto de los tres primeros huesos de la primera fila, que son el hueso escafoide, semilunar y piramidal, con los huesos de la segunda fila, que son el hueso trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Si hablamos de la articulación, sería una articulación doble elipsoidea. Entre sus medios de unión vamos a encontrar que va a estar unido por una cápsula articular y, por supuesto, los ligamentos. ¿Qué ligamentos son estos? Vamos a encontrar el ligamento radiado del carpo y el ligamento pirámido trapezoidea. ¿Vale? Van a ser dos. Y entonces el tercero sería el ligamento escafopiramidal y el ligamento colateral lateral, que se va a extender desde el tubérculo del hueso escafoides hasta hasta la cara lateral del hueso trapecio, que vamos a encontrar aquí, ¿no? Hasta la cara lateral del hueso trapecio. De acá, acá, perfectamente. Sus movimientos se van a dar gracias a las articulaciones radiocarpianas y las mediacarpianas, ¿no? Pueden ejecutar distintos movimientos en base a ello. Ahora, tras haber terminado con los huesos de la primera y la segunda fila, nosotros vamos a las articulaciones carpo-metacarpianas, que estarían en este intervalo. Tenemos primeramente a la articulación carpo-metacarpiana, que va a estar articulada por el carpo-metacarpiana del pulgar. Esta va a estar, por supuesto, tiene unas superficies articulares y medios de unión, como puede ser con la cápsula articular, que es muy laxa, y los ligamentos, el ligamento como el ligamento dorsal medial. Ahora, ¿pero qué movimientos puede realizar esta articulación? ¿Qué movimientos? Los movimientos de flexión, extensión, aducción, circunducción y posterior. También tenemos la articulación carpo-metacarpianas de los cuatro últimos dedos, sin incluir al pulgar claramente. Estos van a ser claramente la articulación que van a formar estos cuatro últimos huesos van a ser los de silla de montar, ¿no? En base a esto vamos a saber que el tercer hueso metacarpiano se va a articular. Y el cuarto se articulan con el hueso grande. Ahora, el resto de la superficie articular de los cuatro dedos metacarpianos es convexa y la superficie articular del quinto hueso, es convexa y anterior y posteriormente va a ser cóncavo, como podemos observar aquí. En los ligamentos carpo-metacarpianos vamos a encontrar entre 7 a 8 ligamentos carpo-metacarpianos. El segundo va a unir el hueso trapezoide con el tercer hueso metacarpiano. El trapezoide con el tercer hueso metacarpiano. El 3 se va a extender desde la cara palmar hasta el hueso, exactamente del hueso grande hasta el segundo, tercer y cuarto hueso. Luego vamos a tener a otros fascículos que se van a extender desde el hueso ganchoso hasta el tercer y el cuarto hueso metacarpiano, ¿no? Hueso ganchoso hasta el tercer y cuarto hueso metacarpiano. También vamos a observar el ligamento carpo-metacarpianos interóseos, que se van a unir por dos ligamentos que se insertan tanto en las caras vecinas de los huesos grande y el hueso ganchoso, hasta que son los fascículos que se van a extender en las articulaciones de los huesos metacarpianos del tercero y el cuarto. Y con ello tendríamos a los huesos tanto de carpo-metacarpianos. Ahora vamos a ir a los huesos de las articulaciones intermetacarpianas. Estas se van a articular entre sí por sus bases y van a ser articulaciones planas. Casi finalmente nosotros vamos a encontrar a las articulaciones metacarpiano-falángicas de los cuatro últimos dedos. Entonces, entre sus medios de unión nosotros vamos a encontrar lo siguiente, que va a ser claramente la cápsula articular, los ligamentos colaterales y finalmente los ligamentos metacarpianos transversos profundos.
Pero muy distinto a estas articulaciones tenemos a la articulación metacarpiano-falángica del dedo pulgar, que observamos que no tiene la misma longitud que el resto de los dedos, ¿no? Sus características principales, que va a ser la cabeza del primer hueso metacarpiano, es más ancha anterior que posteriormente. El ligamento palmar encierra en su espesor los dos huesos sesamoideos, y las fibras anteriores de los ligamentos colaterales van a terminar en gran parte en los huesos sesamoideos mencionados, ¿no? Con esto vamos a tener las articulaciones de la mano y respectivamente los huesos de la mano, ¿no? Con esto tendríamos en general los 64 huesos del todo el miembro superior, los huesos del hombro, del brazo, el antebrazo y de la mano.